Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Mi nombre es Jorge Mejía y soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional en Medellín. Estoy muy complacido de participar en el programa Matemáticas con el Gobernador, con el cual pretendemos mejorar el nivel matemático de la juventud en el departamento de Antioquia. En el día de hoy definiremos el concepto de conjunto, explicaremos las diferentes maneras para describir conjuntos y abordaremos el estudio de los conjuntos numéricos desde el conjunto de los números naturales hasta el conjunto de los números reales. Asimismo, presentaremos una representación geométrica de los números reales como puntos de una recta. Este tema se encuentra en las lecciones 11 y 13 del libro de precálculo editado por la Red Matemática de Antioquia, que puede ser consultado en la página web cuya dirección aparece en la pantalla. Un conjunto es una colección de objetos que denominamos elementos del conjunto. Existen diferentes maneras para describir conjuntos. Básicamente un conjunto puede ser descrito por extensión, haciendo una lista de sus objetos separados por comas y colocados entre llaves, o puede ser descrito por comprensión a través de una o varias propiedades que satisfacen los elementos del conjunto. Vamos a utilizar letras mayúsculas para denotar los conjuntos. Por ejemplo, si denotamos por B el conjunto de las vocales del idioma español, entonces podemos describir este conjunto B por extensión de la siguiente manera. B es el conjunto cuyos elementos son las letras A, E, I, O y U. Esta descripción del conjunto de vocales es la descripción por extensión. De otra parte, también podemos describir este conjunto por comprensión de la siguiente manera. B es el conjunto de los X, tales que X es una vocal del idioma español. Esta raya vertical que aparece en la denotación se lee tal que. Existe una relación muy importante entre elementos y conjuntos. Esta relación es la relación de pertenencia. Decimos que un elemento pertenece a un conjunto cuando hace parte del conjunto. Por ejemplo, en el caso del conjunto B de las vocales, podemos decir que A es un elemento del conjunto B. Leemos esta expresión, A pertenece a B. Cuando un objeto no pertenece a un conjunto, utilizamos el siguiente símbolo. No pertenece. Por ejemplo, en el caso del conjunto B de las vocales del español, podemos decir que la letra Z no pertenece al conjunto B. Veamos ahora cómo se definen los conjuntos más importantes de las matemáticas. El conjunto de los números naturales, que denotamos con la letra N mayúscula, es el conjunto de los números que nos sirven para contar. Es decir, es el conjunto que consta de los números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Los puntos suspensivos aquí nos indican que la lista continúa. Es decir, esta lista no tiene término. Dado un número natural n, el elemento siguiente en la lista se construye adicionándole una unidad a n. Es decir, n más 1 es el siguiente de n. El conjunto de números naturales es un ejemplo típico de conjunto infinito.
Otro conjunto muy importante de las matemáticas es el conjunto de números enteros que denotamos con la letra Z mayúscula. El conjunto de números enteros está formado por todos los números naturales, por los números enteros negativos y por el número cero. Es decir, el conjunto de números enteros lo podemos representar de la siguiente manera. Notemos que esta lista que describe al conjunto de números enteros no tiene principio ni tiene fin. Es importante señalar que el conjunto de números enteros incluye al conjunto de números naturales, es decir, todo número natural es un número entero. Este hecho lo podemos representar mediante el siguiente símbolo. Los naturales son un subconjunto de los números enteros, son una parte de los números enteros. Observemos, por ejemplo, que el conjunto de números enteros es un conjunto más grande que el conjunto de números naturales. Por ejemplo, el número entero menos 3, un entero negativo, pertenece al conjunto de números enteros, pero menos 3 no pertenece al conjunto de los números naturales. También podemos darnos cuenta que el número 0 es un entero, pero el número 0 no es un número natural. El conjunto de los números racionales que denotamos con la letra mayúscula Q está formado por todos los números R que son cocientes de números enteros, P y Q, donde el denominador Q es diferente de 0. O sea, P, que es el numerador, es un entero cualquiera, y Q es un entero, pero tiene que ser diferente de 0. De acuerdo con esta definición, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que 2/3 es un número racional, porque es el cociente de los enteros 2 y 3. 1 es un número natural, lo podemos presentar de la siguiente manera. El cociente entre 1 y 1 es un número racional también. 1/10, o sea, 0.1, es un número de la forma 1/10. El cociente de dos enteros, por lo tanto, es también un número racional. -5/8 es otro número racional porque es el cociente de los enteros -5 y 8. Observemos que en general, si uno tiene un número entero P, como yo puedo escribir el número entero P como el cociente entre P y el número entero 1, entonces P también es un número racional. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el conjunto de números enteros es un subconjunto del conjunto de números racionales. Z es subconjunto de Q. Recapitulando, podemos entonces afirmar hasta ahora que el conjunto de números naturales es un subconjunto del conjunto de números enteros y que el conjunto de números enteros es un subconjunto del conjunto de números racionales. Existen números que no son números racionales. Por ejemplo, si construimos un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen longitudes 1 y 1, o sea, un triángulo rectángulo isósceles, la hipotenusa de este triángulo rectángulo tiene una longitud igual a raíz de 2. Puede demostrarse que raíz de 2 es un número que no es racional. Raíz de 2 no es racional.
Entonces vamos a llamar irracionales a todos los números que no son racionales. Y vamos a denotar este nuevo conjunto con la letra I mayúscula. O sea, los irracionales son el conjunto que denotamos con la letra I mayúscula y está formado por todos aquellos números x, tales que x no es racional. De acuerdo con esta definición, podemos entonces decir que el número raíz de 2 es un número irracional, es decir, el número raíz de 2 pertenece al conjunto I. Observemos que los conjuntos de números racionales y de números irracionales no tienen elementos en común. Vamos ahora a unir estos dos conjuntos para formar el conjunto de números reales. Entonces vamos a llamar conjunto de números reales, al cual denotaremos con la letra R mayúscula, a la unión de los conjuntos Q e I. Es decir, el conjunto de números reales es el conjunto de números x tales que x es un número racional o x es un número irracional. Todo número real se puede representar gráficamente como un punto sobre la recta de la siguiente manera. Supongamos que aquí tenemos una recta geométrica. Entonces, le asignamos al 0 un punto arbitrario sobre esta recta. Supongamos que le asignamos este punto. A continuación, le asignamos al número 1 un punto a la derecha del 0 en esta recta. De esta manera quedan fijadas una dirección, un sentido y una escala que nos permiten asignarle a los demás números puntos sobre esta recta. Por ejemplo, el número 2 será un punto a la derecha del 1 situado a una distancia del número 1 igual a la distancia del número 1 al número 0. El número negativo menos 1 se encontrará a la izquierda del 0 a una distancia igual a la distancia del 1 al 0. Similarmente, por aquí tendremos ubicado el número menos 2. Si pensamos en el número fraccionario 1/4, ese es un número que está a la derecha del 0, a una distancia del 0 que es la cuarta parte de la distancia del 1 al 0. Es decir, 1/4 estaría aproximadamente en este punto. Este sería el punto correspondiente al número racional 1/4. Si quisiéramos ubicar el punto correspondiente a el racional menos 1/2, pues simplemente sabemos que menos 1/2 debe ser un número que está a la izquierda del 0, a una distancia del 0 que es igual a la mitad de la distancia entre el menos 1 y el 0. O sea que tendríamos que este es el punto que le corresponde a menos 1/2. Si quisiéramos ver qué punto de esta recta representa al número irracional raíz de 2, podríamos hacer la siguiente construcción. Pensamos en el triángulo rectángulo de catetos de longitud 1. Habíamos visto que la hipotenusa en este triángulo rectángulo tiene longitud raíz de 2. Por lo tanto, si construimos un arco de círculo que tenga centro en 0 y que tenga este radio, este arco va a cortar nuestra recta real aproximadamente en este punto, que como ustedes bien saben, tiene por aproximación 1, 41, 42, etc. Bueno, continuando de esta manera, uno puede darse cuenta que para cada número real existe un único punto sobre esta recta y que cualquier punto de la recta representa un número real. Es decir, hemos establecido una correspondencia biunívoca entre el conjunto de números reales y el conjunto de puntos de la recta. Para terminar, vamos a llamar números positivos a todos los números que se encuentren en la representación geométrica a la derecha
del número 0. Y vamos a llamar negativos a todos los números reales que se encuentren a la izquierda del número 0. En esta sesión definimos la noción de conjunto y describimos los principales conjuntos numéricos desde el conjunto de números naturales hasta el conjunto de números reales. Asimismo, establecimos una correspondencia biunívoca entre el conjunto de números reales y los puntos de una recta. Recuerden que el tema de esta sesión puede ser consultado en las lecciones 11 y 13 del libro de precálculo publicado por la Red Matemática de Antioquia y puede ser consultado en la página web que aparece en la pantalla. Los esperamos en una próxima emisión de Matemáticas con el Gobernador, en la cual estaremos presentando otro tema de interés de las matemáticas. Hasta pronto. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.